neumáticos, hay unas pérdidas por elementos mecánicos de fricción de la bici, ya sean rodamientos, cadena, etcétera, y hay una resistencia que no se entiende muy bien o es difícil de entender, que son las inercias, ¿no? Cómo llevamos la bici, las aceleraciones y deceleraciones. Cuando nosotros aceleramos la bicicleta para llevarla a otro estado de velocidad, va a pasar de 40 a 50, necesitamos una energía extra para llevar todo el conjunto del peso, ¿no?, de nuestra bicicleta más nuestro cuerpo a otro estado de velocidad más alto, ¿no? Esas son las cinco pérdidas de energía que tenemos. ¿Y por qué es importante la aerodinámica? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque quería mostraros primero cómo generamos nuestra energía mecánica y dónde se van en estas 5 partes, ¿no? Y qué parte ocuparía la aerodinámica en todo esto. Vale. Como hemos visto, estas son las energías, ¿vale? Que yo le llamo energías, pero son resistencias, fuerzas que actúan sobre nosotros. Si veis en la imagen de la izquierda, en llano, mucha gente se vuelve loca con el tema del peso, no peso, pero en una etapa llana, realmente el peso solo influye en la rodadura de la fricción de los neumáticos. No hay una gran pérdida debido al peso, ya que en llano el efecto de la gravedad es cero, ¿vale? Entonces las únicas pérdidas que tendríamos serían la aerodinámica, la rodadura, las posibles aceleraciones y deceleraciones y las pérdidas mecánicas, que si la bicicleta está bien engrasada y está bien cuidada, son mínimas. ¿Vale? Y entonces muchísima, gran parte de las pérdidas se van en esta componente aerodinámica. En subida es cuando el efecto de la gravedad y por lo tanto el peso se amplifica, la velocidad se reduce, como vamos a ver después, y entonces sí que existe esta combinación, ¿no? Si las pendientes son todavía del 3-4%, existe una combinación de aerodinámica y gravedad, que es la que nos resta toda esta energía, y a medida que la pendiente va aumentando, se va haciendo más importante el peso, la gravedad, y se va reduciendo el efecto aerodinámico, ya que vamos reduciendo la velocidad. Y como es sabido por todos, pues la gravedad nos ayuda cuando descendemos, ¿no? Y la componente aerodinámica, ya que las velocidades son muy altas, se vuelve crucial en ese momento. Vale, hablando propiamente de la aerodinámica en sí, de la componente aerodinámica de estas 5 resistencias que hemos visto, se define, no me quiero meter mucho en fórmulas, se define como, ya veis aquí, 0,5 o un medio. ¿Cuáles son los factores que influyen? Más que la fórmula, quiero que entendáis, ¿vale? Uno es la densidad del aire, que afecta directamente a la aerodinámica. Otro es el coeficiente de arrastre o CD, que es un coeficiente de forma que se mide en el túnel del viento, el área frontal y la velocidad relativa entre el ciclista y el viento, ¿vale? No es lo mismo, ya sabéis, si viene el viento en contra, si viene lateral, si viene por detrás. Estos son los 4 factores que influyen realmente en la aerodinámica. Como veis, el peso no está incluido en esta ecuación, por lo tanto, el peso a nivel aerodinámico no cuenta para nada, digamos. Vale. Y como veis en la fórmula, ¿cuál es el factor que más afecta? La velocidad, que está al cuadrado. A medida que la velocidad va aumentando, la resistencia que pone el viento contra nosotros al atravesarlo es exponencial. No sé si me explico con esto. Para que me entendáis, para pasar de 25 km/h a 30 km/h necesitamos una cantidad de vatios X extra. Pero para pasar de 45 a 50, como el impacto de la velocidad exponencial, necesitamos multiplicar prácticamente por 3 o por 4 los vatios que necesitamos para aumentar esos 5 km/h. O sea, no es lo mismo pasar de 25 a 30 que de 45 a 50. O sea, necesitamos muchísima más energía cuanto más alta sea la velocidad, debido a esta influencia del cuadrado de la velocidad, ¿vale? No sé si se entiende todo esto, pero esta es la base de toda la aerodinámica, digamos, ¿vale?
Vamos a desgranar un poquito cuáles son los 4 factores estos y cómo afectan y de manera gráfica seguro que se ve mucho mejor, ¿vale? Como veis aquí en la imagen de la izquierda tenéis 3 ciclistas. Como hemos dicho que el área frontal que proyecta el ciclista influye en la aerodinámica. Cuanto menor sea ese área, más rápido vamos a entrar en el aire, más rápido lo vamos a penetrar y por lo tanto es lógico, ¿no? Como se ven en las imágenes, el ciclista que está con una imagen de área frontal proyectada roja, el viento le impactará mucho más que al amarillo y muchísimo más que al verde que va en una bici de contrarreloj. Como veis, el área frontal se disminuye muchísimo y esto hace que tenga el impacto del aire contra nosotros sea menor y por lo tanto podamos ir más rápido con el mismo esfuerzo. ¿Vale? Este es uno de los factores que se estudian, ¿vale? En el túnel de viento, en el velódromo, el área frontal y cómo reducirla para ir más rápido con una misma intensidad. Después tenemos el coeficiente de arrastre, que hemos dicho que es la forma. La forma, como sabéis, los cascos de crono, las alas de avión, todo lo que tenga un impacto aerodinámico, si veis las dos formas de abajo, que serían las formas que se llaman NACA, la que no sé si veis el cursor de mi ratón, 004 y 009 marca aquí. Estas son las formas más aerodinámicas, digamos, de gota de agua que existen en la naturaleza. Y por lo tanto, todo lo que sea desviarnos de aquí va a generar más impacto aerodinámico, bien sea en los cascos, bien sea en la tubería de las bicicletas. Y si os fijáis, todo el mundo tiende a usar este tipo de perfiles. ¿Y qué pasa en el ciclismo? ¿Por qué usamos tanto el término CDA? Porque el área frontal proyectada de un ciclista no es constante y el CD tampoco es constante. Vamos variando nuestra forma y demás a medida que vamos en bicicleta. No es lo mismo que un coche. Los coches, por ejemplo, sí que utilizan el coeficiente de arrastre que veis CD como método de medida de aerodinámica. Nosotros usamos CDA, que es este aquí, los dos en conjunto, porque al no tener un área frontal bien definida, como puede ser un coche, que siempre es constante, necesitamos estos dos parámetros en conjunto para definir esta aerodinámica. ¿Vale? Normalmente usamos CDA para decir soy muy aerodinámico o soy menos aerodinámico. Es el parámetro que nos ayuda a determinar la aerodinámica. Estos dos en concreto, CDA. Luego, ¿cómo influye la densidad del aire que hemos visto también? Ya sabéis que en altitudes mayores, por ejemplo, Campenas o el año pasado, no recuerdo ahora el nombre, intentaron el récord de la hora en altura, es por el efecto de la densidad del aire. La densidad del aire es muchísimo menor en altitud, a 2000 metros, y por lo tanto, con un mismo esfuerzo, luego ahora lo vamos a ver con un ejemplo, avanzas mucho más. Tiene la contrapartida de que en altura, pues bueno, hay unas limitaciones fisiológicas que hay que estudiar para ver si compensa hacerlo o no. Y luego, como hemos dicho, la velocidad. La velocidad es el parámetro más influyente ya que está al cuadrado, ¿vale? Pero jugando con el área frontal, con el coeficiente de arrastre y con la densidad del aire, que normalmente no podemos jugar porque está definida en la carrera que estés o en el entrenamiento que estés, jugando con el área frontal y el coeficiente de arrastre, intentamos jugar con la aerodinámica y mejorarla para conseguir que un ciclista penetre mejor el viento. ¿Vale? Vamos a verlo con dos ejemplos. Hay mucha letra, pero se va a entender bien. Si os fijáis solo aquí en los numeritos, imaginaos que dos ciclistas hacemos el mismo ciclista con las mismas constantes siempre, ¿vale? Misma aerodinámica, misma rodadura, misma densidad del aire, la bicicleta igual, todo igual. Vamos a imaginar que va a 45 kilómetros en llano, tiene esta aerodinámica y demás. ¿Dónde se iría la energía que él produce? Para ir a 45 necesitaría 307 vatios y si os fijáis, 364, un 86%, sería la influencia de la aerodinámica. ¿Vale? O sea, el 86% para ir a 45 por hora en llano corresponde a la parte aerodinámica. El peso es cero, la rodadura sería el 12,5% y las pérdidas mecánicas estimamos en un 1,5%.
Pero ¿qué ocurre cuando este mismo ciclista, con las mismas constantes, en el mismo sitio, sube una pendiente al 8%, a estos vatios, a 370 vatios, 72? Pues que, como veis, solamente el 23 vatios de estos 372, el 6%, sería para vencer la resistencia aerodinámica, que esto es debido a la caída de la velocidad. O sea, cuando vamos tan despacio en un puerto, a 20, en este caso él iría a unos 18, 19, 20 por hora, al 8%, el impacto aerodinámico es mínimo. Y lo que influye es la gravedad, como veis aquí, el 87,7% del esfuerzo es para vencer el efecto de su propio peso, ¿vale? Un 4,5 se iría en la rodadura de las ruedas y 1,5 igual en este mecánico, ¿vale? En las pérdidas mecánicas. Para que veáis un poco el impacto que puede tener la aerodinámica y por qué en la actualidad en el ciclismo se estudia tanto esto, ¿vale? Cuando estamos a velocidades altas y en el ciclismo actual la velocidad ha aumentado tantísimo, las medias de las etapas son 44, 43, 45 muchas veces. La aerodinámica lo es prácticamente todo, o sea, es de entre el 85 y el 90% a esas velocidades y en llano o pendientes bajas, ¿vale? Cuando las etapas son de montaña y hay muchos puertos encadenados y demás, pues bueno, el efecto no es tanto, como veis, ¿vale? En los puertos con pendiente elevada, mucha parte se va, o la gran mayoría se va en el peso, y ahí es donde el peso cobra realmente importancia. Por eso las marcas en la actualidad, pues muchas veces han dejado de fijar tanto en el peso y han dado mucha importancia a la rigidez y a la aerodinámica en todo el tema del material y sus bicicletas. Vale. Este es otro ejemplo que os quería mostrar, que es cómo afectaría en hacer el récord de la hora o el intento de récord de la hora en altitud, jugando con esa densidad del aire, cómo puede variar. Vale, aquí veis muchos números, pero bueno, os lo voy a resumir, ¿vale? Esto es para saber las constantes y queremos saber con todas estas constantes, para ir a una velocidad de 53,5 kilómetros hora en el velódromo, imaginaros, a nivel del mar, a 1,2 kilogramos metro cúbico de densidad del aire o a 2.250 metros, que serían aproximadamente 0,94 kilogramos metro cúbico, ¿cómo varía nuestra potencia? ¿Vale? ¿Y por qué Campenaers y otros intentan batir el récord en altitud? Pues bien, fijaros aquí en la potencia total, como variando la densidad del aire, con estas constantes aerodinámicas que tenemos arriba, que no me voy a meter a decirlas ahora todas, pero bueno, imaginaos que el mismo ciclista lo intenta a nivel del mar o lo intenta en altitud. Pues a nivel del mar, podríamos decir que este ciclista necesita 448 vatios para ir a 53,5 por hora y 377 solamente necesitaría para ir a la misma velocidad a 2.250 metros, ¿vale? Como hemos dicho, todo esto tiene la contrapartida del factor fisiológico, ¿no? Que sabéis que en altitud hay una pérdida debido a que no podemos saturar la sangre de la misma manera, no tenemos la misma oxigenación, ¿vale? Pero muchas veces compensa porque hay una cantidad de vatios realmente abismal, ¿no? De hacerlo en altura o hacerlo a nivel del mar. Este es el motivo por el cual muchos lo intentan en altitud. Y este es un ejemplo, el segundo. Imaginaos una contrarreloj de 40 kilómetros. Imaginaos que, ¿por qué es importante intentar bajar este CDA? ¿Por qué es importante mejorar la aerodinámica de un corredor? Imaginaos que bajamos de 0,213 a 0,23, que es algo factible, ¿vale? Que es algo que haciendo varios test se puede llegar a bajar este puntito de aerodinámica, ¿vale? En una contrarreloj de 40 kilómetros, bajar este puntito aerodinámico, si este ciclista puede mantener 380 vatios aproximadamente en esta contrarreloj, le haríamos mejorar 44 segundos, simplemente mejorando este factor aerodinámico. Y eso este es el motivo, como os comentaba, las contrarreloj, las etapas con mucha velocidad, la aerodinámica es clave hoy en día. ¿Y por qué todos los equipos hoy en día están metiéndose en el velódromo, en el túnel, intentando hacer todos los estudios posibles
para mejorar este tema aerodinámico, ¿vale? Porque es clave, como veis, ¿vale? Nada, sin más, quería mostraros un gráfico de cómo afecta este Espejo Bilbao, por ejemplo, sus potencias. Si os fijáis, las barras azules serían la gravedad y las barras naranjas la aerodinámica. Abajo tenéis la pendiente. A medida que la pendiente aumenta, se hace importante el peso y la gravedad. A medida que estamos en pendientes más ligeras, digamos 0, 1, 2, 3, 4, digamos que hasta el 4 o 5%, a intensidades altas, el impacto aerodinámico todavía es muy notable, ¿vale? Como lo podéis ver en el gráfico. Vale, y esto era un poquito lo que quería explicaros en el tema aerodinámico, porque es importante, y ahora os explico dos pinceladas de cómo medimos, ¿no? ¿Vale? Cómo intentamos medir todo este tema aerodinámico en los últimos años en los equipos. Una es el túnel del viento, ¿vale? Están muy estandarizados, como veis es una cámara que está muy bien diseñada para que llegue un flujo constante a la cámara de ensayos que se llama, un flujo laminar que se llama, y lo que se hace es mediante estas plataformas que veis aquí, que son como una especie de círculo, tienen varios sensores donde la bici va agarrada, y lo único que miden es la fuerza que el viento ejerce contra nosotros, ¿vale? Debajo de la bicicleta meten los sensores, la célula de carga que se llama, y sueltan por los ventiladores que veis un flujo de aire a la velocidad que queramos, 50, 60, 65 km/h, y la resistencia que hace ese viento contra nosotros es medida en esta célula de carga debajo, y con eso podemos estimar el drag o la resistencia aerodinámica, ¿vale? Calcular. Y variando las posiciones, variando materiales, se va jugando para intentar que este FD o fuerza de arrastre, fuerza que el viento ejerce contra nosotros, sea lo menor posible, sea lo más pequeña posible. Esta es una de las maneras, ¿vale? Tiene sus limitaciones porque el ciclista está en una posición estática, no está en condiciones reales, digamos, y en el túnel te puedes colocar en un rodillo estático, sabemos todos, ¿no? Que no es lo suficientemente real porque no tienes las inercias, no frenas, no tienes equilibrio. Viene bien para medir pequeñas cosas, pequeños detalles, pero a mí me suele gustar más medirlo en el velódromo, ¿vale? Donde en el velódromo al final se asemeja muchísimo más a la carretera. ¿Y qué nos hace falta en el velódromo para medir la aerodinámica? En el velódromo, en un velódromo cerrado, estoy hablando, en el velódromo cerrado el impacto del aire es cero, ya que no tenemos corrientes de aire que vengan de un lado ni de otro, ni viento lateral. Entonces podemos estimar que la condición del viento atmosférico es cero. Vale, eso es una gran ventaja a la hora de calcular hoy en día con los potenciómetros, sensores de velocidad y demás, y sabiendo muy bien la física que está detrás de todo, de lo que os he mostrado, de las 5 variables físicas que afectan al ciclista, metiéndolas en la ecuación, podemos calcular de manera muy, muy fiable el impacto aerodinámico, ¿vale? Y volvemos a hacer la misma jugada que estábamos haciendo en el túnel del viento. Hacemos tandas de 8 o 10 vueltas en una posición lo más estable posible, a una velocidad determinada, midiendo bien todos los parámetros que afectan, que hemos dicho, peso, velocidad cada segundo, potencia cada segundo, densidad del aire en la prueba y demás, y calculamos un valor de CDA, un valor aerodinámico. Hacemos cambios en el corredor que estimemos oportunos, altura de manillar, bajar, subir, cambio de casco, cambio de todo lo que podáis imaginar, y volvemos a testar. Y volvemos a testar otras 8 o 10 vueltas, otras 8 o 10 vueltas, y vamos viendo posibles mejoras o empeoramientos en el CDA, en el valor aerodinámico. Este era el segundo sistema. El tercero son los nuevos sistemas que están saliendo al mercado, como son, podéis ver aquí, algunos ya conocéis seguro, Notio y demás, que son básicamente el cálculo que se hace en el velódromo implementando la variable del viento
en el exterior, que se hace mediante este sensor que veis que llevan todos estos aparatos en la parte delantera, que no es más que un sensor que recoge la presión del aire y te dice la velocidad con la que el viento está llegando. Todavía tienen bastantes limitaciones, ya que son capaces de decirte si el viento viene contrario o favorable y la velocidad, pero no saben todavía estos sensores diferenciar con qué ángulo de ataque está entrando el viento, ¿vale? Si está entrando a 15 grados, a 10 grados, a 5 grados, a 2 grados o lo que sea. Entonces, no son tan fiables como puede ser un túnel del viento o una prueba en velódromo cerrado, por el momento. Seguro que en los próximos años llegaremos a una mayor fiabilidad cuando los sensores vayan mejorando. Y por último, otra estimación que se hace también en la actualidad, como hemos dicho, que el área frontal es un parámetro que influye realmente en la aerodinámica. Existen, creo que hay uno de BioRacer y algunos otros software que calculan el área frontal, básicamente, el área frontal que proyecta el ciclista en la bicicleta. Y mediante vas haciendo cambios en tu configuración de la bici, intentando minimizar este área frontal. Esto pues tiene sus limitaciones, porque podemos mejorar el área frontal, pero podemos estar empeorando el CD, la forma con la que atravesamos el viento, lateralmente. Entonces, tampoco son todos los realmente fiables que para el profesionalismo a nivel usuario sí que cambios grandes se va a notar clarísimamente que la aerodinámica mejora, pero ya para pulir pequeñas cositas no tenemos medidas demasiado fiables, digamos, ¿vale? Y nada, no me quería extender mucho, sé que ha sido un poco denso, pero es que si no me quedaban cosas en el tintero y no me quería dejar mucho, ¿vale? Soy muy friki de esto, me da para 3 horas si queréis, pero lo he intentado resumir todo lo posible. Muy bien, Iván. Pon la cámara que te veamos, que estamos viendo solo la presentación y así nos vas respondiendo a las preguntas. Mira, yo por empezar a romper un poco con el hielo de las preguntas, hablabas de esa relación de la densidad y la altitud. Yo creo que esa es una de las preguntas que cada vez que se atisba la posibilidad de que alguien va a intentar un récord, ¿no? Hablamos ahora de la posibilidad de que Gana lo intente o no lo intente, ese récord de la hora, y yo creo que eso va muchísimo trabajo y como estás diciendo, al final es una cuestión de aclimatarse o de no aclimatarse o de valoraciones, pero déjame que esto lo lleve a una etapa crono 30, 35, 40 kilómetros, con la condición meteorológica quizás variable. ¿Cómo es vuestro trabajo para preparar eso? Es decir, me gustaría que me acotases en horas, porque claro, todo puede ser muy variable. Entonces, ¿cómo se prepara una crono técnicamente con todo eso? Sí, bueno, aquí sí, quizá me ha faltado un poco hablar del tema crono en sí, en general es verdad. Al final, 2-3 días antes, ya tienes que estar un poco mirando todo el tema de la meteo, si es que es la primera etapa, que es cuando tienes que decidir si un ciclista tuyo sale antes, después. Como bien sabes, el tema meteorológico Sí. influye mucho. Sobre todo condiciones de viento, porque a nivel de presión atmosférica, normalmente en el mismo día, a no ser que llueva o que venga una tormenta, no suele variar mucho, ¿vale? En las 3-4 horas que dura la crono. En sí, lo que sí es cierto es que las condiciones de viento sí que suelen cambiar muchas veces y hoy en día existen algunos softwares como Best Bike Split, otros que puedes meter la condición del viento y te estiman a las 2, a las 2:15, a las 2:30, a las 3, con los vatios que tú vayas a hacer, si perderías 3 segundos, 5 segundos, ganarías 2. O sea, y con estos, al final, con estos software vamos un poco decidiendo y viendo también la previsión meteorológica, ¿vale? Si salir primero, si salir último, si salir a la mitad, y cómo
sobre todo es eso, lluvia no lluvia y condiciones de viento, que yo creo que es un poco lo que se ha hecho siempre. Lo que pasa que ahora igual hay más medios, hay un poco más medios y se puede acotar bastante mejor. Antes era un poco, pues yo creo que hey, nos la vamos a jugar a salir ahí porque me parece que no va a llover o tal. Y ahora, con todas las previsiones que hay, con todos los software de cálculo que hay, al final se convierte en algo más simple, digamos. Mira, Iván Latas nos pregunta sobre, pues sobre el tema del pelotón, ¿no? Sobre rodar en pelotón, la aerodinámica, cómo afecta en ese sentido y sobre todo en una crono por equipos. Yo creo que ahí, y esto lo puntualizo yo, me imagino que también la configuración de ese organigrama de una crono por equipos va en base también ya no a la fortaleza y al recorrido, sino también a ese perfil, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, normalmente las cronos por equipos últimamente son en las grandes vueltas casi siempre, entonces el equipo ya lo configuras un poco viendo que hay una crono por equipos y intentando que el equipo sea bastante fuerte en ese sentido. A veces no se puede, ¿no? Pero intentas hacerlo así. Luego sí que es verdad que hay varios temas en esto de la crono por equipos, ¿vale? Uno es, antes, por ejemplo, la configuración de los corredores en el equipo era siempre igual, uno más fuerte, uno más débil, uno para intentar que la velocidad no cayera, que el débil pasara muy poquito, entrara otro más fuerte y se ha visto que eso ahora con los potenciómetros y demás y con los estudios aerodinámicos estamos perjudicando mucho al grupo. Uno de los puntos fuertes y que, bueno, que nosotros pusimos en práctica, por ejemplo, la crono de Vuelta a España que ganamos ahí en 2019, si no recuerdo mal, en Astana, era intentar que los ciclistas dieran el relevo más largo posible, en base a un cálculo de su potencia máxima que podían generar durante toda la crono, y es que hay muchos factores aquí, y en base a, digamos, a la capacidad anaeróbica que tiene ese corredor, que es lo que determina la cantidad de tiempo, intensidad que puede durar su relevo, el relevo de cada uno, ¿vale? Porque los relevos en la crono por equipo son muy, muy, muy fuertes, o sea, no son como una crono normal. Eso una. Luego la configuración del equipo debe ser o de más débil a más fuerte o de más fuerte a más débil. No podemos poner por poneros un ejemplo, a Tony Martin y detrás a Miguel Ángel López, porque Miguel Ángel López va a morir. Porque cuando Tony Martin va tirando, Miguel Ángel López ya va tirando a rueda, a su capacidad, digamos. Hace dos relevos, para explicarme. Esa es otra. Y otra de los factores es lo de maximizar el relevo, es que cada vez que damos un relevo perdemos un poquito. O sea, se hemos calculado bien y cada vez que tú haces un cambio, siempre hay una pérdida de velocidad, porque hay un instante que tiene que pasar el siguiente corredor, hay un poco de desajuste, hay un poco... Y mientras uno va tirando, siempre es constante. Y aparte hay una pérdida de metros. Tú dejas el relevo y se lo dejas a uno que está 3-4 metros detrás tuyo. Entonces, hay que intentar minimizar la cantidad de relevo. Es que son muchas variables. Ya. Es muy compleja la crono por equipos. Es muy bonita, pero es muy compleja. Hablamos sobre todo de morfologías diferentes en el, ¿no? Digamos, al final en el pelotón es algo que estamos viendo que lo mismo te encuentras a corredores pues, menudos, como puede ser el caso de Nairo, Miguel Ángel y tal, o estamos hablando de gente como Asgreen o Stephen Kuhn o gente así súper alta, ¿no? Es decir, ¿tiene una relación directa? ¿Se ha encontrado una relación directa entre las técnicas de trabajo con gente muy alta o gente con quizás esos centros de gravedad mucho más bajos, incluso la flexibilidad, todas estas historias? Porque claro,
Es decir, yo recuerdo en su día cuando decían, es que meterle a Miguel y llevarle como iba Olano o llevarle a Olano como iba Miguel no tenía, ¿no? Te estoy hablando de antaño, de hace muchos años cuando todo esto no existía, pero sí que se intentaba tomar en cuenta. ¿Cómo afecta todo eso directamente en vuestros cálculos? Porque me imagino que en ese cociente que hablabas, meter a todo el mundo dentro de una horquilla será posible, pero creo que será una horquilla extensa, ¿no, Iván? Sí, es amplia y depende de lo que has dicho, de muchos factores, ¿no? De la flexibilidad, eh, uno es la flexibilidad, otro la morfología, ¿no? Hay gente que tiene brazos y piernas muy largas y tronco más corto, hay gente que tiene el tronco muy... Si os fijáis en Evenepoel, por ejemplo, es prácticamente perfecto por eso, porque tiene los brazos muy cortitos, piernas cortas, cuerpo muy largo, es capaz de esconder la cabeza muy bien porque tiene del hombro al codo, digamos, cortito, entonces con una altura de manillar cómoda, él se esconde muy bien. La gente normalmente más patilarga, digamos, más con pierna larga, brazo largo, lo tienen más complicado a nivel aerodinámico, normalmente. Eso es uno de los factores limitantes hoy en día. Ay, Y sí, 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 sí. sí. No, no, perdona, perdona. Sigo, Y sigo. todas esas cosas, que, como has comentado, influyen muchísimo. Es todo individualización hoy en día. Hoy no se puede hablar de esto vale para uno y el otro vale para otro. Incluso los cascos, si fuera por mí, tendríamos 4 cascos diferentes, como tiene Education First, porque a todos no les va bien un casco de crono. Depende de cómo pongas tú los hombros, depende de cómo sea tu estructura, te beneficia un casco u otro, más pequeño, más grande, más ancho, más estrecho, con más cola, con menos cola, y eso está perfectamente estudiado. Por ejemplo, si os fijáis en Education First, tienen uno más pequeñito que usan unos, con las alas grandes que usa Biseguer y algunos otros. Creo que tienen 3 diferentes. Ineos también tienen 3 o 4 diferentes. Y por ahí van los tiros. Ya sabe bien John que está por ahí que la individualización hoy en día es clave. No vale café para todos, no existe. O sea, Ya. cada uno tiene tanto para el entrenamiento, para la aerodinámica, para la nutrición, para todo. Todo está individualizado. Iván, ahora mismo es una barrera la normativa UCI en cuanto a medición y reglamentación respecto a las bicicletas. Sí, a mi modo de entender, al final están intentando, yo entiendo que están intentando, porque es un tema económico, ¿vale? Al final, si dejaríamos un poco barra libre a nivel tecnológico, eh, si la UCI hiciera esto, pues los equipos con gran potencial económico explotarían esta vía increíblemente y equipos más pequeños o con menos recursos se quedarían anclados porque estarían condenados a llevar lo que lleva la marca, digamos, ¿no? Y la marca, la mayoría de marcas no tienen tanto potencial para invertir en I+D, en todas estas cosas, porque luego a nivel comercial no venden tanto como para invertir en productos aerodinámicos de última generación. Pero sí los equipos, por ejemplo, Ineos, Jumbo, UAE, en este caso, que tendrán los presupuestos más altos, si dejarían barra libre, en este sentido tecnológico, sería una revolución, una revolución. Sería todavía mucho más rápido en nivel de cronos, porque habría carenaos de las bicicletas como había antaño las de Borman, habría eh, muchísimas más mejoras, ¿no? Cambios en posiciones, seguramente se nos saldríamos de las normas muchísimo que ahora existen y en ese sentido entiendo que lo hacen para proteger que todo el mundo compita más o menos en igualdad de condiciones, metiéndonos en estas normas, pero están un poco limitando el nivel tecnológico. Por otra parte, también entiendo que a nivel, no sé cómo llamarlo, ¿no? A nivel, digamos, de la épica del ciclismo, pues igual cambiaría, ¿no? Porque ya serían, algunos parecerían astronautas en la crono, ¿no? Seguro, pero sería un poco diferente, seguramente. Sí, sí. Eh, ¿Es posiblemente el manillar ahora mismo, digamos,
el punto más importante de apoyo. Estamos viendo carcasas de carbono personalizadas con unas angulaciones determinadas en función de la postura o, digamos, de la posición que lleva, incluso en ese salir de manos, ¿no? Del manillar los ciclistas. Y luego, una segunda pregunta a colación de, ¿ganamos con el manillar? ¿Qué efecto tiene el disco en todo esto? ¿Disco sí, disco no? Hablamos de aerodinámica, para Sí, ambas preguntas. sí. El tema de manillar, hay que hablar de dos factores, ¿vale? Primero, tenemos que lograr, porque hay gente que hace primero el manillar y luego la posición, ¿vale? Y no debería ser así. El manillar tiene un efecto beneficioso aerodinámicamente, está comprobado, porque al final eliminas todos los pequeños huecos que pueda haber, tienes mayor apoyo porque apoyas casi todo el antebrazo, quitas elementos, es todo uno, ¿no? Digamos que tu brazo se hace una extensión, digamos, prácticamente, ¿no? Unes el brazo con el manillar, pero tiene que ir precedido de varios test y varios estudios para determinar tu mejor posición. Hay gente que no, yo quiero un manillar y tal y cual, y lo hace y luego dices, pues si este manillar no me vale, porque yo necesito ir más alto, con más angulación, con más tal, porque primero y lo más importante es la posición, lo que ocupamos nosotros encima de la bici y cómo nos posicionamos encima de la bici. Eso te diría que es el 80% de la aerodinámica, porque somos la pieza grande en el conjunto ciclista-bici. La bici ocupa poquito y nosotros ocupamos mucho volumen, que atravesamos el aire. Cómo nos posicionamos ahí es lo realmente importante. Y luego el manillar tiene su beneficio, por supuesto, de unos poquitos vatios de mejora una vez definida tu posición. Vale, y ahí sí, ahí ya puedes hablar de hacer un manillar personalizado. Por ejemplo, algunos que tenían aquí Movistar los hemos quitado porque yo quería cambiarles de posición y con ese manillar no lo conseguíamos. Y entonces ahora, pues en el futuro tendremos que volver a plantearnos, están corriendo con un manillar un poco más convencional, con otra posición diferente y nos plantearemos hacerlo a posteriori con la otra posición, porque se había hecho quizá de una manera que no era la correcta. Y el tema discos en aerodinámica, pues han venido un poco introducidos en el mercado como han venido por el tema comercial, digamos, porque esto lo sabemos, es así. Las marcas han empujado para ello y sí que a nivel frontal, en el túnel de viento se ha visto, ¿no? Que a nivel frontal tú tienes la pinza y el disco y sí que tiene un poquito más de impacto aerodinámico y por lo tanto un poquito empeora con respecto a la bici tradicional, pero a medida que el ángulo de ataque del viento es un poquito más lateral, que normalmente en condiciones reales siempre es un poquito lateral, nunca es frontal totalmente a 0 grados, ese efecto del disco es al final como una pequeña lenticular, muy, muy pequeñita, ¿vale? Entonces se contrarresta una con la otra, ¿no? El pequeño volumen que pueda haber de la pinza y el disco de manera frontal se contrarresta con lo poquito que hace de lenticular el disco y no hay, es muy, muy parecido la aerodinámica de una bicicleta a la otra. O sea, no hay una gran pérdida ni una gran mejora entre una y otra. Por eso hay estudios y tal, y Specialized se cambió al disco, por eso todas las marcas que estaban todavía sin disco montaron las bicicletas de crono con disco, porque no hay un empeoramiento claro. Iván, nos has hablado hasta ahora hemos hablado de bicicletas con sus diferentes componentes. En una de esas diapos hemos hablado de textil, casco, me imagino que la pantalla dentro del casco. ¿En cuánto tiempo se trabaja todo esto? En tu caso, recién aterrizado esta temporada al Movistar Team, si hablamos en general, me imagino que ahí entra ya no solo el equipo, sino las marcas, sino las referencias, sino los corredores. ¿Cómo se Sí, trabaja todo eso? eso es. Son muchos días y muchas horas. Yo al final, pues este año llevo ya como 15 días en el velódromo metido. Desde que arrancamos en noviembre-diciembre hemos pasado prácticamente todos los corredores, te diría, en el tema de, sobre todo de posición, que nos puede llevar
4 o 5 horas optimizar la posición de un corredor aproximadamente en el velódromo, más sí lo que dices, pues intentar hacer un buen vínculo con las marcas comerciales o sponsors que tenemos para... Porque ya sabes que al final, hay que ser claro, las marcas comerciales tienen su tema de ventas y el I+D a veces, como te digo, no venden tantos cascos aero como para diseñártelo todos los años porque tienes una idea nueva. Entonces hay que un poco estar ahí jugando con ellos y tener una buena relación para, a medida que vas viendo que se pueden cambiar pequeños detalles, bien del buzo, bien del casco, bien de las ruedas, bien de cualquier punto de material, estén un poco reactivos al cambio, ¿no? Y que vean que es algo importante para ellos, porque si al final, en esto ya sabes, aquí siempre ha habido un poco en el ciclismo, un poco de yo creo esto, yo creo lo otro, pero una vez que lo enseñas con datos, que hoy en día es fácil mostrar en un buen informe con datos qué pasa con un casco, con otro, con este corredor, con otro, pues creo que se lo toman más en serio, lo ven más claro, ¿no? Que hay puntos de mejora en un sitio o en otro. Y la verdad que en ese sentido no está siendo difícil, ¿no? Al final hablas con las marcas y normalmente entonces entienden bien lo que le estás diciendo y los puntos a mejorar y demás. Bueno, me imagino que no será fácil, ¿no, Iván? Al final, el hablar con una marca que lleva durante tantos años en el mundo del ciclismo, que me imagino que por cada uno de esos equipos que en función del ciclo sponsoricen, patrocinen, se encontrarán con gente técnica, como puede ser tu caso, y que ellos quizás no tengan esa capacidad, ¿no? De decir, ostras, intentar absorber y al final me convierto yo en el I+D, sino que voy cogiendo cositas, ¿no? Hay que producir todo eso. ¿Piensas que el ciclismo vamos a terminar con una industria parecida a la que pueda haber en el mundo del motor? Es decir, coches para competición, motos para competición y en este caso bicicleta y complementos para competición. Mira, pues a raíz de eso, no sé si hace un par de años oí que Ineos tenía un proyecto de eso, básicamente. De crear dentro del equipo una estructura pues de ingeniería o de lo que sea un departamento, básicamente centrado en eso. No sé si al final lo han llevado a cabo, creo que no, pero en el futuro a mí me da que por ahí pueden ir la siguiente evolución, digamos. Como en los últimos años ha sido quizá la nutrición, primero fue un poco la aero, estos últimos años la nutrición ha tenido un impacto grandísimo en el ciclismo, ya lo visteis ayer con Aitor, y otro punto será este, ¿no? Porque siempre hay evolución y estás viendo que te quedas 2 o 3 años estancado en cuanto a diseño, materiales y te quedas atrás. Estás otra vez detrás, porque siempre viene alguien con algo nuevo. Y si te fijas, es que seguimos cada vez yendo más rápido. Sí, sí. En las cronos, te da igual que la crono tenga repechos que sacan casi 50 de media. Y es así y yo no lo había llegado a pensar, pero ese apunte que haces, creo que sí, que en el futuro podrían ir estructuras con gran capacidad y con gran presupuesto, podrían tirar por ahí y montar su propio departamento de desarrollo, digamos. Mira, Diego nos hace una pregunta, Iván, en la que te leo textualmente. Dice, me gustaría preguntar sobre los desarrollos que se están usando en las bicis de crono y si la justificación puede venir por el rozamiento de la cadena en los piñones pequeños. Gracias. Sí, sí, si os fijáis, esto viene un poco del mundo de la pista. En la pista ya sabéis que los británicos, australianos y demás son pioneros y tal. Y ya se están viendo platos de 60 y muy grandes. O sea, y en la carretera está pasando lo mismo. Sobre todo en cronos se ha visto que maximizar tanto el plato, claro, necesitas piñón también más grande, porque con 58, 11 es un desarrollo bestial, ¿no? Pero
58, pues usas piñón más grande, se ha visto que la fricción es menor. Aunque pueda parecer lo contrario, que son más grandes y la cadena está más en contacto, tanto con plato como con piñón, la fricción será mayor, es al revés. Es menor, sobre todo como él indicaba, en la zona de la corona del piñón, porque digamos, la circunferencia que describe es más grande, ¿vale? No se tiene que cerrar tanto la cadena y los eslabones no sufren tanto, ¿vale? Y rueda mejor, sí. Y en la cadena es Bueno, un punto que se han visto bastantes, así como en otros puntos, la fricción y las partes mecánicas no afectan tanto, si en rodamientos de rueda y tal, ya casi todo el mundo. sí, parece que tenemos problemas con la conexión de Iván. Bueno, ya se encuentra camino a la salida y es normal porque como vemos está en movimiento. A ver, Iván. Se me ha perdido un poco la señal. Sí, se te ha perdido un poquito la línea. Creo que estamos ya... Nada, no te vamos a robar más tiempo porque tenemos poca... ¿Escuchas, Iván? Sí, sí, os escucho bien ahora. Ahora. Yo sí que para terminar una rapidita que nos manda Andrés sobre para crono, cubierta, tubular, me imagino que... Depende de la marca que uses. Hay diferentes marcas. Está estudiado que algunas va mejor cubierta, yo diría tubeless, después cubierta, después tubular. Se está usando ahora mismo en crono. Lo más rápido es, a igualdad de compuesto, lo más rápido es tubeless, casi todos los equipos están usando tubeless. Después cubierta con cámara de látex y después tubular, los que menos en crono hoy en día. Esa es la relación a igualdad de compuesto, te hablo. Uh-huh. ¿Y por qué? Hay varios factores. Todavía no se sabe muy bien, nadie lo sabe bien, pero parece ser que es por la fricción interna en el tubeless. Al final no tenemos fricciones, tenemos aire dentro de una cámara, que es el neumático, como los coches, y solo hay un poquito de presión contra la llanta y nada más, y un poquito de sellante, aparte de que hemos eliminado todo el peso del interior de la cámara. Después, a igualdad de compuesto, si a esta cubierta, le metemos una cámara de látex, que son muy ligeras y tienen muy poca fricción, no fricciona contra la cámara interiormente ni contra la llanta, resbala muy bien y no hay muchas pérdidas. En cambio, el tubular, normalmente la carcasa suele ser también un poquito más rígida, la del tubular, para aguantar mejor. Eso lo hace más duro, absorbe algo peor las imperfecciones de la carretera, a igualdad de presión, eso es un factor, y otro es la fricción. Tenemos bien la cola que va entre la llanta y el neumático, que hace un poco de fricción al rodar, más la fricción que hace la cámara del interior del tubular, porque llevan cámara en el interior. Entonces, ese es el motivo principal y lo que se está estudiando. Por ahí pueden venir los tiros, pero hay bastantes diferencias. Por eso todas las marcas se han pasado. Estamos hablando de el mismo compuesto en tubular y el mismo compuesto en tubeless, podemos estar hablando a 50 km/h de 10 vatios tranquilamente de diferencia. ¿Y presión? Y ¿Qué presión puede...? se han bajado Mucho. muchísimo. Desde las épocas que corríamos nosotros, corrías tú y luego yo y tal, Sí. que era una barbaridad, íbamos, no me acuerdo ya, 9, 10 o lo que fuera, pares, ¿no? Ahora con los tubeless se está yendo entre 4,5, te diría, y 6,5,
máximo de presión. Y con los tubulares todavía un poquito más se puede ir, porque aguanta más y absorbe bien, pero incluso en tubular se ha bajado muchísimo, hasta 7, 7,5, máximo 8, pero ya 8 prácticamente no usa nadie. Esto es también porque se han ensanchado mucho. Si te fijas, nosotros hace 10 años corríamos con 23, antes se corría con 19, 21, luego pasado a 25 y ahora ya la mayoría está corriendo con 28, entre 26 y 28. Las etapas normales, incluso las cronos. Porque la huella que deja, a ver si lo puedo explicar un poquito, el tubular estrecho o la cubierta estrecha deja una huella muy longitudinal, muy avanzamos. Entonces hay más fricción ahí. Una más ancha se ha comprobado que deja la huella un poquito más en la zona lateral. Entonces el avance es mejor. Y otra prestación es que a igualdad de presión, con una de 28 o una de 23, si le metes 6,5 a las dos o 6 bars a las dos, la de 28 es incluso más rápida, aunque puede parecer una contradicción, es más rápida por esto que te digo, de la huella que deja sobre la comodidad. Absorbe mucho mejor las vibraciones, no damos saltitos en la carretera, absorbe todo mucho mejor. Muy bien, Iván. Oye, no te vamos a quitar más tiempo. Te agradezco un montón, como imagino que todos los que nos están siguiendo, el esfuerzo que estás haciendo. Te hemos escuchado perfectamente, te hemos entendido perfectamente. Ya estoy viendo a gente intentar cambiar ya las ruedas. Yo creo que ese detalle del túbeles ha sido algo que yo tampoco me lo esperaba, que tiene toda la lógica, pero como sabemos son mensajes que en muchas ocasiones vienen dados de los fabricantes y que hacen que quizás lo tomemos como algo, además quienes somos muy tradicionales y yo en mi caso además que soy muy pro tubular para la competición. He de decir que me has convencido. Me ha gustado mucho el dato del desarrollo delante y sobre todo el tema de la fricción de la cadena, algo que yo recuerdo que la primera vez, y lo puedo decir, la primera vez que Giant me puso a mí la bicicleta con ese 48-10, yo decía, es que esto a mí no me va. No me va, yo prefiero plato grande y efectivamente con el plato grande, es decir, se va bien, aunque mucha gente vaya a las tablas y vea esas multiplicaciones de avance y haga la comparativa. Iván, nada, desde aquí, desde Quirol Escola, desde este ciclo y en el nombre pues, de tanto de John como en el mío, es que ricasco, que tengáis buena vuelta, que vaya todo estupendamente bien, sin infortunios, que vaya todo progresando y que todo ese trabajo tenga su fruto. Vale, nos Venga, vemos. gracias a vosotros. Hablamos. Chao. Bueno, y al resto que estáis ahí, pues nada, emplazaros a mañana de nuevo a las 9 de la mañana, tercera etapa y tercer ciclo, en este caso con Xavier Muriel, que vamos a hablar de análisis de rendimiento. Bueno, creo que la cosa está bonita, que continúe así y bueno, y que tenéis un poquito más valientes. Hemos tenido muchas preguntas, pero quitarle un poquito el miedo, que ya ves que esta gente, aunque sepa muchísimo, no muerde. Nos vemos, es que ricasco, y arrarten, agur.